Buenos días, soy Liliana Toledo de nuevo. Soy gerente de mapas para eSource Capital. Esta sesión ya comenzó a ser grabada y les agradecemos su asistencia. Las preguntas que surjan serán respondidas al final. Si quieren, pueden guardarlas o escribirlas en el chat, o al final también pueden tomar la voz y hacer la pregunta directamente. Otro anuncio es que también les dejaremos un link para una encuesta que siempre pedimos nos ayuden a responder para poder seguir mejorando y también para tener opciones de temas para los futuros webinars que sean de interés de todos. Quiero presentarles a Rodrigo Rubio Ario, quien es nuestro Customer Engineer en eSource Capital. Él tiene experiencia como desarrollador para empresas de seguridad, para startups, además de proyectos por su cuenta. Actualmente se desarrolla como especialista en Google Maps en eSource Capital. Él estudia ingeniería en sistemas computacionales en el IPN en Ciudad de México. Pues sin más preámbulo, dejo con ustedes a Rodrigo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Lidia, por la introducción. Les agradezco a todos por su tiempo. Vamos a comenzar. Yo creo que si todos estamos aquí es porque alguna vez hemos tenido esta duda de si se puede hacer Google Maps sin código. De hecho, es una de las preguntas pues, más comunes que nos hacen al equipo de Google Maps. Vamos a revisar lo que vamos a platicar en el webinar. Obviamente vamos a introducir esta idea de si se puede hacer Google Maps sin código. En general, la teoría de herramientas no código, el concepto de codeless, o de usar la menor cantidad de código, herramientas, builders, ese tipo de cosas. Y vamos a ver qué opciones tenemos para generarlo, desde sistemas de generación para código embebido, la herramienta de Google My Map, que nos permite hacer mapas de manera muy sencilla, de Google también. Vamos a ver que Google Maps tiene integraciones con ERPs, CRMs, sistemas un poquito más grandes, soluciones ya armadas, y vemos cómo también AppScript y AppSheet también pueden hacer uso de estas tecnologías. Estas últimas dos son herramientas de Google, y vamos a cerrar con conclusiones de cuáles son pues, las ventajas y desventajas de usar estas herramientas. Bueno, nosotros somos el equipo de Google Maps, Liliana y yo, su servidor, Rodrigo, que bueno, estamos aquí para ayudarles en todo lo relacionado con Google Maps. Para los que no nos conozcan, somos eSource Capital, somos partners de Google en todo lo relacionado con Cloud. Tenemos también pues certificaciones con Microsoft y con Amazon Web Services. Entonces somos pues una solución multinube. Tenemos más de 15 años de experiencia en implementación de tecnologías como Platform as a Service, Software as a Service e Infrastructure as a Service. La idea es que seamos expertos en implementación, en la gerencia de cambio y entrenamiento. Tenemos presencia en 27 países, incluidos Estados Unidos, México, varios países del Caribe, de Centroamérica y también del sur de América. Tenemos más de 3,000 clientes en los que hemos llevado procesos de implementación. Digamos, ese es nuestro respaldo, ¿no? Y bueno, el equipo de Google Maps, nosotros les ofrecemos servicio de facturación local, que es una de las principales ventajas, así como servicio de soporte técnico en Google Maps. De eso vamos a hablar pues, más adelante. Y quiero que empecemos el webinar recordando cómo era la web. Traten de recordar cómo eran los sitios web hace unos 10 años más o menos. Por ejemplo, estas dos imágenes son de YouTube y de Instagram respectivamente en el año 2011. ¿Recuerdan cómo eran los sitios web en ese entonces? Y digo, en 2011 ya íbamos algo avanzados, ¿no? Antes de esos años, pues todavía eran menos agradables a la vista, ¿no? Por así decirlo. Y esto no solamente es del tema de diseño, sino también era pues por las capacidades de los dispositivos. Además de la infraestructura de la conexión, ¿no? Bueno, no teníamos un internet tan rápido como lo tenemos ahora. Y bueno, en algunos países en donde esto todavía no es una realidad, bueno, se nota, ¿no? En los sitios web. Pero recordando cómo era la web, bueno, los sitios web vemos cómo han cambiado completamente, ¿no? Si vemos la comparación de ahora, vemos cómo YouTube de ahorita y de entonces, pues nada que ver, ¿no? Evidentemente. Lo mismo con Instagram, que bueno, a pesar de diseñarse siempre como una aplicación diseñada para dispositivos móviles, nos sirve para entender que la web no solamente se ha transformado en el sentido de que se ha vuelto más agradable a la vista, ¿no? Sino de que desde entonces se iba transformando y configurando para diseñarse para dispositivos móviles.
En este sentido, bueno, recordar también que la complejidad para hacer una web, o sea, para hacer algo sencillo y digamos, no tan estético, ya de por sí era muy difícil, sobre todo porque en ese entonces, bueno, no se tenía la experiencia o las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Además de tipos de estándares, cada navegador web era un mundo completamente diferente y lograr estándares entre los dispositivos pues era muy complicado. De hecho, vemos cómo incluso tecnologías como Flash, pues en realidad ya no existen, ¿no? O están desapareciendo. La mayoría de los navegadores ya no lo integran y hay que descargarlo por nuestra cuenta. Y esto nos da a entender cómo ha ido cambiando el panorama de la web. Eh, la web salió como con esta idea de sitios web simples. En realidad eran normalmente informativos. Eh, si bien se podía publicar información constante, normalmente muchos de los sitios web, o la mayoría, eran unidireccionales, es decir, la empresa publicaba su contenido, su información, sus detalles, y el cliente o el usuario pues los consumía. Pero también empiezan a surgir canales bidireccionales, ¿no? Es decir, sistemas de blog, sistemas en el que podemos no solamente consumir el contenido, sino, bueno, aportar. Empiezan a surgir foros, empiezan a surgir diferentes herramientas. Pero hablando de los sitios web simples, digamos, lo que la mayoría de las empresas manejaba, pues era un sitio más o menos como el que podemos ver aquí. Mostraban el nombre de la empresa, algunas fotos, algún texto, algún contenido de su información, de sus productos, algún formulario de contacto. Y eso era pues, más o menos el sitio web estándar, ¿no? De muchas compañías. Algún logo por ahí y alguno que otro estilo. Sin embargo, los sitios web pues, eran bastante simples. Pero bueno, había poca gente que los podía desarrollar. Conforme va avanzando el desarrollo de los sitios web, bueno, vemos cómo empiezan a integrarse eh, pues mayor complejidad. Vemos cómo ahora necesitamos estadísticas, saber dónde los usuarios hacen clic, cuánto tiempo permanecen en mi sitio web, cuáles son los sitios que de plano no utilizan o ni siquiera miran. De repente, si necesitamos alguna información de pago o alguna información de tipo tienda, bueno, empieza a ser más importante la parte de la seguridad y también necesitamos, evidentemente, pues algún tipo de conexión con servidores, con nuestras bases de datos para registrar transacciones, registrar cuentas, registrar usuarios y empieza a crecer la web, ¿no? Los sitios web ya no se vuelven tan sencillos, sino pues necesitan un stack tecnológico más fuerte, ¿no? Un desarrollo tecnológico más fuerte. Vemos cómo se empieza a integrar con otras aplicaciones. Digamos, antes una web era eh, completamente propia mía y lo que estaba en esa web pues era mío, ¿no? Vemos cómo empiezan a surgir muchas aplicaciones que tienen plugins para integrarlo en mis sitios web, desde videos como las APIs de YouTube, de repente botones para Facebook, etcétera, ¿no? Diferentes herramientas que nos sirven para todo tipo de tareas para la web. Vemos cómo también con el surgimiento de Google Maps, ahora Google Maps da herramientas de código para mostrar mapas en nuestro sitio web. Entonces, no solamente los hace más complejos, sino que el proceso de desarrollo también se vuelve más complejo. Se traen los conceptos o la teoría de la ingeniería de software y se aplica para la web. Muchos de estos conceptos de dividir en fases, ver cuáles son las etapas iniciales, la toma de requerimientos, el desarrollo, el testing y la producción o la parte en vivo, cómo se lleva toda esta teoría a la parte web. Y empiezan a surgir diferentes modelos, ¿no? Así como va cambiando el desarrollo de software, pues aplica exactamente lo mismo para la web. Vemos cómo surgen diferentes métodos como las metodologías ágiles, en las que pues la idea es que, sobre todo los sitios web, que el código pueda ir cambiando o se pueda ir modificando pues lo más rápido posible, ¿no? En lugar de la forma tradicional, que el método en cascada, ¿no? Que yo tenía que tener todos mis requerimientos, diseñarlos, hacer un proceso fuerte de desarrollo y al final verificar si esto funcionaba. El Agile, pues no, en realidad trata de iterar todas estas etapas y poder lanzar nuestros productos pues mucho más rápido y con cambios más rápidos, ¿no? Y eso aplica para la web, porque en realidad la web pues, necesita este tipo de cambios. Entonces vemos cómo va evolucionando, se vuelve complejo el desarrollo, empezamos a necesitar equipos de desarrollo más grandes, un equipo de desarrollo que me haga la parte de diseño, otro equipo que me haga la maquetación, el frontend, que el backend, y empiezan a surgir muchas tecnologías, desde
JavaScript, HTML, comentamos que en su momento Flash, lenguajes de programación para el backend como Node, PHP, Python, empiezan a surgir varios. Y además de esto, ahora tenemos la complejidad de la nube, ¿no? Antes el hosting, que además era muy complicado, que teníamos que configurar nosotros y hacer toda la parte de enrutamiento y del DNS nosotros, bueno, ahora lo hacemos en la nube, ¿no? Pero en realidad la complejidad pues sigue estando, ¿no? Y el stack tecnológico también está ahí bastante fuerte. Además de que teníamos que desarrollar, eso que ya cada vez se ve menos, pero desarrollar para cada uno de los navegadores, ¿no? Ahora el estándar nuevamente es Chrome y sus derivados, y, y normalmente se sigue ese estándar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no hay tanto problema, pero surge este concepto de over-engineering o sobre aplicar ingeniería sobre llevar este proceso, llevarlo demasiado lejos y qué tanto lo estamos haciendo. ¿Qué tan complejo es hacer un sitio web? O sea, si yo quiero un sitio web simple, tengo que aprender todas estas tecnologías. Eh, con esta duda, con esta inquietud, bueno, podemos ver cosas gráficas como esta, ¿no? Que esta se le dice la paradoja del UX designer o el diseñador de user experience, pero aplica para el desarrollo, ¿no? También qué es lo que nosotros nos imaginamos que va a ser nuestra solución, nuestra idea, nuestro sitio web, pues nos podemos imaginar cosas pues muy elaboradas, ¿no? Le podemos agregar muchas cosas, aquí vemos en la imagen muchos motores, muchas cosas, pero de eso a lo que podemos llevar en la realidad, porque nuestras capacidades tecnológicas y muchas veces financieras, pues no nos permiten pues construir tal vez un Facebook, ¿no? Que es una cosa enorme. ¿Qué es lo que podemos diseñar? ¿Qué es lo que podemos llevar a la realidad? Pero en realidad, ¿qué es lo que el usuario necesita? Tal vez diseñamos algo súper complejo y el usuario solo quería, tal vez diseñamos un Facebook y el usuario solo quería un sitio web con sus datos de contacto, ¿no? Esa es la paradoja y eso es algo que tenemos que cuidar, tanto los programadores, los desarrolladores, como los que queremos llevar a cabo pues estas ideas. ¿Cuál es la solución? Bueno, a esta solución en concreto de poder diseñar o poder llevar mi idea a la realidad y que sea de la forma más sencilla posible, empiezan a surgir diferentes propuestas, ¿no? Este concepto de codeless o de la menor cantidad de código o directamente sin código, se empieza a volver muy popular, empieza a ser pues muy accesible y diferentes empresas empiezan a adoptarlo incluso como modelo de negocio. Además de esto, pues builders, ¿no? Que van de la mano, empiezan a surgir estas empresas que te venden un sistema de construcción de sitios web, de construcción de soluciones, para que sea lo más fácil para ti hacer un sitio web. Bueno, tenemos soluciones tan completas, tan grandes, como lo es SAP Business One y toda su paquetería, que es bastante grande, que bueno, tienen, pues básicamente tú le pagas, podemos tener un cierto nivel de configuración y ya podemos ocupar nuestra solución. Incluso en Google Maps ya viene diferentes integraciones de mapas en SAP, ¿no? Y lo hace de manera gráfica, de manera sencilla. Tenemos, por ejemplo, Google Sites, que la idea de Google pues, es que puedas construir tu sitio web en menos de 5 minutos. Y bueno, Google Sites pues, es una herramienta muy sencilla, muy intuitiva, pero también muy limitada, ¿no? Tiene muy poquitas cosas, muy poquitos templates, muy poquitos cosas, ¿no? Que le podemos agregar. Tenemos AppSheet, que es de la que más vamos a hablar. Vamos a ver un ejemplo al final que, bueno, nos permite construir aplicaciones un poco más complejas que un sitio web de manera gráfica, ¿no? Todo arrastrando, llenando campos de manera de una interfaz, ¿no? Y la ventaja es que nos permite llevar estas aplicaciones pues, a nuestros dispositivos móviles de manera muy sencilla, sin importar si es Android o iOS. Vemos cómo también WordPress se vuelve súper popular para el desarrollo de sitios web. De hecho, yo creo que es una de las principales razones por las que PHP se volvió tan popular debido a la adopción de WordPress, ¿no? Y la ventaja de aquí es que nos permite este esquema híbrido. WordPress tiene una cantidad de plugins y una cantidad de interfaces que nos permiten desarrollar mi sitio web pues bastante complejo, incluso agregar bases de datos y ese tipo de cosas, pero también, además de hacerlo de forma gráfica, intuitiva y sencilla para los que no son tan desarrolladores, bueno, nos permite también meter código, ¿no? Para los que sí lo somos. Entonces, pues, es esta ventaja que tiene WordPress, ¿no? Que es bastante personalizable. Y bueno, tenemos otros sistemas de generación de sitio web, como Zairo, que pues básicamente igual, nos prometen
desarrollar nuestro sitio web en un par de segundos. Incluso hasta muchas veces nos venden el dominio, ¿no? El dominio, la configuración de DNS, y la idea es que nosotros arrastremos, pongamos nuestras cosas y se puede utilizar. Entonces, esa es la idea que ha salido a partir pues de esta problemática, ¿no? Del desarrollo de software y de su complejidad. Además de esto, muchas de las ventajas de este tipo de software es que podemos tener una certeza en la parte de la facturación, ¿no? Nos cobran una suscripción mensual, entonces sabemos cuánto tenemos que pagar. Vamos a ver esas diferencias, esas ventajas y desventajas más adelante, pero bueno, esto es como una breve introducción a los que podemos utilizar. Entonces, ¿se puede hacer Google Maps sin código? Pues la respuesta corta es sí, pero más que esta pregunta me gustaría responder es, ¿en qué casos de usos podemos hacer este tipo de aplicaciones, ¿no? ¿Cuáles sí aplican y cuáles no? Para ello quiero que entendamos bien la diferencia de las web apps y los websites. Las web apps o las aplicaciones web buscan tener sistemas más complejos, tener métodos de pago, métodos de autenticación de usuarios, registro de los usuarios, sistemas de notificación. De repente, si yo quiero hacer una compra, pues que me llegue una notificación al celular. Y vemos que hay muchos aplicaciones web, ¿no? Ya tenemos Facebook, Instagram, Mercado Libre, etcétera, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos. En cambio, los websites buscan ser más informativos, no ser tan dinámicos, ser un poquito más estructurados y bueno, mostrarme videos, mostrarme datos de la empresa, de sus promociones, algún tipo de contenido, algún video, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tener bien clara la diferencia, porque la diferencia va a radicar no solamente en la, en la estructura, sino también en todo el desarrollo, ¿no? Desde el stack tecnológico que se usa hasta el costo, hasta el tiempo que va a llevar desarrollarla y las soluciones que podemos utilizar. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a hablar con los websites o los sitios web de manera muy sencilla y cómo podemos hacer sus integraciones con Google Maps. Primero quiero que hablemos, habíamos hablado también algo de plugins, vamos a retomar ese concepto, los plugins son ciertos pedazos de códigos que podemos utilizar en mi sitio web. Si yo ya tengo un sitio web, puedo agarrar un plugin que venga de un tercero y meterlo en mi sitio web. Yo no tengo que hacer el código para mostrar un mapa, puedo ocupar los de Google y mostrarlos en mi sitio web. Para ello, Google tiene diferentes formas de generar estos frames que se llaman iframes, y yo básicamente lo único que tengo que hacer es copiarlo y pegarlo en mi sitio web y ya está cargado mi mapa. Y esto no solo aplica para mapas, funciona para diferentes servicios como botones de Facebook, botones de LinkedIn, para que pueda ver yo, por ejemplo, los tweets de la compañía, que me los muestre en mi sitio web, ¿no? Ese tipo de cosas. Vamos a ver más adelante un ejemplo de este. Y en los mismos websites, también los builders y generadores como Wix o como Jimbo ya vienen con integraciones de Google Maps. Lo mismo que con un par de botones yo pueda cargar mi mapa e incluso alguna personalización, ¿no? Vamos a empezar a hablar de las ventajas y desventajas de usar estos sistemas. Por ejemplo, en Wix, pues el tema del rendimiento pues es bastante limitado. El tema de que si yo quiero sacar ese código al rato es muy complicado, pero bueno, puedo hacer mi sitio web pues de manera muy sencilla, muy rápida y a un precio pues relativamente muy accesible. Lo mismo con estos sistemas web que son muy parecidos y bueno, saber que de repente pudiera ser una solución, ¿no? Y muchas empresas lo que hacen es que cuando están iniciando, bueno, pues sus primeros sitios, sus primeras plantillas, pues las generan en este tipo de servicios, sobre todo como maquetas, como prototipos, y puede ser bastante útil, ¿no? Sobre todo por el tema de los costos. Ahora bien, si ya tenemos una capacidad económica pues un poco más grande, podemos considerar adquirir o rentar algún tipo de servicio de web apps o sistemas como RP, CRMs, que son sistemas diseñados para las empresas, para diferentes soluciones de las empresas. Por ejemplo, platicamos de SAP, que tiene diferentes soluciones. Una de ellas es Fiori, que nos permite llevar todos los módulos de SAP para la contabilidad, para la administración, para nuestras operaciones. En general, prácticamente cualquier cosa que se imaginen de solución para empresa, seguramente SAP va a tener alguna solución. Y bueno, esta herramienta que tienen, que se llama Fiori, nos permite llevar esas soluciones a nuestros dispositivos móviles. Y viene ya con integraciones de mapas. Si yo quiero mostrar las sucursales, las ventas por sucursal, cuántos usuarios tengo en un mapa, lo puedo hacer sin problemas, ¿no? Y la ventaja es que ya viene con una parte, pues, de interfaces gráficas, ¿no?
Platicábamos también de WordPress, que si bien es una solución pues mucho más sencilla que las de SAP, nos permiten pues también tener un nivel de personalización un poco más alto y pues agregar incluso nuestros propios códigos. Vamos a ver un ejemplo, el de la derecha que estamos viendo es un ejemplo de WordPress, vamos a verlo más a detalle. Nosotros montamos un servidor de WordPress en nuestra nube de Google Cloud. Se puede hacer sin problema. Obviamente esto nos genera algún costo. Es importante ahí considerarlo. Y bueno, aquí tenemos nuestro dashboard de WordPress. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de plugins, pues vemos los que tenemos instalados. Podemos darle clic aquí donde dice Add New para buscar nuevos plugins, que aquí me muestra la lista de todos los plugins que tiene WordPress. Si yo busco Google Maps, vemos que ya existen diferentes plugins para mostrar los mapas, ¿no? Es importante mencionar que estos son normalmente hechos por terceros. Entonces, en esta recomendación, pues siempre investigarlos, considerarlos, ver cuáles les son funcionales, cuáles cumplen con sus requisitos. Y bueno, el que nosotros estamos usando es este que se llama Easy Google Maps. Ya nos aparece aquí abajo, ya lo tenemos instalado, vamos a ver qué nos puede generar. En este caso yo tengo ya 2 mapas generados. Vamos a hacerle como si fuéramos a crear uno nuevo. Y vemos como en una interfaz gráfica yo puedo generar mi mapa. Por ejemplo, aquí le vamos a llamar nuevo mapa. Y le puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño, que esto puede ser en porcentaje, en píxeles. De momento no se va a ver reflejado hasta que lo ponga en mi sitio web. Le puedo definir diferentes propiedades. Por ejemplo, si quiero que tenga control de zoom, vemos cómo se oculta. Si quiero que lo tenga, si no lo tenga. Puedo cambiar si quiero que tenga el de Street View o que no lo tenga. Puedo personalizar varias cosas, ¿no? ¿Dónde quiero que inicie? Vamos a cambiar aquí las coordenadas, a ver si no se me van muy lejos. Y bueno, ya me cambia el centro del mapa, ¿no? Vamos a regresarla. Y bueno, ¿dónde quiero que inicie mi mapa? Podemos definir diferentes propiedades del mapa. Una de las desventajas que les comentamos es que al hacerlo a través de un servicio de terceros como estos, si bien es mucho más fácil y tenemos varias opciones, como por ejemplo los estilos, que ya me vienen con varios ejemplos y me cambia los colores. Muchas de las opciones, pues me las quieren vender como un extra, ¿no? Como unas opciones pro. Entonces, es un costo extra que pues muchas veces pudiéramos evitarlo si hiciéramos el código directamente, ¿no? Pero pues saber que también se puede realizar. Aquí si ven nos aparecen muchas opciones. Vamos a darle guardar al mapa, recordar que está en azulito. Vamos a ver la parte de marcadores. Si yo quisiera en este mapa mostrar las ubicaciones de mi empresa, marcador 1, vamos a poner marcador 1. Pudiera agregarle alguna descripción, pudiera agregarle alguna cosita. Vamos a cambiar el color porque se pierde un poco ahí en el mapa. Vamos a agregarlo un rojo. Pudiéramos agregar otros, estos son los que nos brinda la herramienta, pero en Google Maps, digamos, pudiéramos agregar cualquier otro icono, ¿no? Saber que eso se puede hacer sin ningún problema. Aquí me aparecen unas coordenadas ya dadas, nosotros pudiéramos agregar o cambiarlas sin ningún problema. En este caso le voy a dar Save, vamos a dejar toda esta configuración por defecto y pudiera agregar más, ¿no? Aquí creé uno, pero pudiéramos crear pues muchos más marcadores, ¿no? Y aquí arriba, la idea no es tanto concentrarnos en la herramienta, sino en que vean lo fácil o difícil que es, ¿no? Me da un pequeño código que yo puedo copiar y meterlo en mi página web. Vamos a ver. En la parte de página, nosotros ya tenemos creada una. Vamos a darle en la edición. Y vamos a ver cómo se agrega en estos mapas, ¿no? Aquí yo tenía un ejemplo, vamos a dejar ese y vamos a agregar un segundo, que si bien yo puedo agregarlo como código PHP, yo también podría agregar la otra opción que nos daba, ¿no? Que básicamente nada más me guarda un ID del mapa. Si yo tengo el 1, puedo agregar el 3, puedo hacerlo en PHP o con este comando sencillo. Ajá. Este WordPress está en modo de edición de código, entonces, pues vamos a ver qué nos genera. Si le damos a Preview, vamos a ponerle que nos los ponga en una nueva tabla. Y bueno, ver que nos aparece aquí ya los dos mapas, ¿no? El que teníamos cargado, que era parte del demo, y el que nosotros acabamos de crear. Esto sin ningún problema. Aquí otra consideración importante que hay que realizar
bueno, es la parte de las API keys. Google, para cobrarnos los servicios de mapas en general o para mostrar los mapas, necesitamos una clave, que es un texto que me permite habilitar los servicios de Google Maps. Para ello yo tengo que generarlos en la consola de GCP. Vamos a ver si viene aquí en la presentación. Creo que está un poquito más adelante. Si no, lo hacemos aquí manual nosotros. Para ello nosotros tenemos que meternos a la consola de cloud de Google. Yo ya tengo creado un proyecto, tenemos que tener una cuenta de facturación agregada y saber que Google nos da $200 de crédito mensual, ¿no? Entonces, mientras nosotros no pasemos de ese consumo, nos pueden salir los mapas completamente gratis, ¿no? Ahí ya depende de cuántas personas visiten nuestro sitio web, ¿no? Si de repente eh, pues tenemos un consumo muy alto, pues evidentemente nos va a generar un costo. Para habilitar las API keys, nosotros podemos ver en la parte de GCP, en la parte de library, podemos ver todos los servicios que nos ofrece Google Cloud. Si nosotros buscamos aquí los de mapas, puedo buscarlos directamente o aquí me aparecen las sugerencias. El que nosotros vamos a ocupar normalmente es el Maps JavaScript API, que es el más sencillo de las APIs de Google, que es básicamente el mapa así como lo estábamos viendo. En este caso yo lo tengo habilitado, pero bueno, si no lo tuviera, tendría que darle clic aquí, esperar a que se me habilite y una vez habilitado ya puedo empezar a ocupar esta API. Que bueno, Google funciona a través de APIs, que son pues peticiones en código digamos, de HTML que podemos mandar a llamar en nuestros sitios web o incluso en nuestras aplicaciones backend y utilizar las herramientas que nos da Google, ¿no? En este caso, los mapas. Habíamos dicho que para cada API tenemos una clave, una API key. Para esto yo me voy a la parte de credenciales y aquí arribita le vamos a dar en crear credenciales, ¿no? Si yo le doy aquí, bueno, me va a permitir crear uno de estos códigos, ¿no? Que les decíamos. Vamos a ver cómo no los genera. Yo copio este código y donde yo quiero ocupar mis códigos de mapa, pues lo tengo que pegar, ¿no? En este caso ya teníamos configurado uno en WordPress, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Si se lo quitamos. Para ello nosotros nos vamos a la configuración de nuestra herramienta, le vamos en Settings, que es el plugin que estamos utilizando, y aquí yo tendría que pegar esta clave, ¿no? Por defecto, WordPress no nos va a dar una clave, nosotros tenemos que agregarla. Si nosotros se la quitamos, vamos a ver qué es lo que pasaría. Vamos a recargar nuestra página. Y bueno, nos marca un error, ¿no? Dice, este mapa no se pudo cargar correctamente y bueno, nos muestra aquí un mensajito, ¿no? Que es solamente para fases de desarrollo. Entonces, esa es la importancia de tener las claves, que bueno, nos va a generar, nos va a permitir generar ahí los mapas, ¿no? Esa es una forma de agregar nuestros mapas con una interfaz gráfica, crearlos de manera sencilla y empezar a utilizarlos en nuestros sitios web, bastante sencillos. Otra herramienta que tiene Google para que nosotros no tengamos que mostrar mapas con código, bueno, es Google My Maps, que bueno, vamos a revisarla, ¿no? La idea de esta plataforma es que yo pueda crear los mapas y los pueda compartir sin tener que estar viendo código, sin tener que estar viendo pues, ese tipo de cosas. Aquí vamos a ver, este mapa ya lo tenemos creado, lo único que hicimos fue agregar un par de pines en diferentes ubicaciones, ¿no? Estas son algunas de las ubicaciones donde eSource tiene cobertura, pero hay otras, ¿no? Saber que tenemos cobertura en gran parte de Latinoamérica, en algunos países de Europa y también en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, yo le doy clic aquí en Add Marker y bueno, me permite agregar un mapa, por ejemplo, en Perú, ¿no? Que también tenemos presencia ahí. Le vamos a dar un clic ahí en el mapa y me va a usar esas coordenadas. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, eSource Perú y le pudiera aquí agregar una descripción, le pudiera agregar una foto, incluso pues los teléfonos, ¿no? De las oficinas de ahí. Y bueno, yo pudiera incluso cambiarle el color, alguna personalización, alguna cosita y compartir este mapa, ¿no? Para compartirlo es tan sencillo como darle clic aquí en Share
Y bueno, yo le voy a dar copy y lo voy a pegar aquí en el chat. Si de repente quieren probarlo ahorita, lo pueden probar, ¿no? Y ver ahí cómo se vería. También aquí nos preguntan qué precio tiene la API de mapas. Vamos a hablar de precios al final, porque como estamos ocupando diferentes herramientas, pues sí es un tema, pero al final vamos a responder tu pregunta sin ningún problema. Y bueno, estos mapas funcionan con capas, ¿no? Yo puedo agregar una capa, puedo, por ejemplo, ocultar toda la capa, pudiera tener divididos estos marcadores en diferentes niveles de detalle, por ejemplo, y además pudiera personalizar también los colores de mi mapa, ¿no? Como vemos aquí, pues de manera muy sencilla, ¿no? Sin tener que entrar al código. Pero también la limitante es que solamente podemos usar las opciones que nos muestra esta herramienta, ¿no? Yo no puedo pues agregar alguna personalización extra más que la que tenga aquí. Además de esto, podemos exportar e importar los datos. Por ejemplo, estos pines, yo pudiera traerlos de un archivo o bien, ya que los tengo, puedo exportar estos datos a un archivo CSV, que es el archivo más sencillo que tenemos de datos, o bien un archivo KML, ¿no? Que es un poquito más complejo, pero imagínenselo como un XML para mapas. Así imagínenselo. El CSV, pues es un archivo separado por comas y también bastante sencillo, ¿no? Vamos a ver rápidamente cómo nos generan los datos de manera muy sencilla. Y estos datos, bueno, yo puedo cargarlos en algún otro sistema de mapas, ¿no? Punto 1, punto 2 y sus respectivas coordenadas. Es bastante sencillo, ¿no? Lo que nos guarda. Bueno, saber que existe esta herramienta es completamente gratuita, pero también tiene su limitante, ¿no? Tiene una cantidad de marcadores que podemos mostrar y el problema de esta herramienta es que pues no podemos agregarle otras APIs de mapas, ¿no? Porque de repente si yo quisiera que este mapa me cargara en la ubicación donde el usuario está entrando, si de repente el usuario se conecta desde Caracas, que me carga el mapa en esta zona, ese tipo de cosas yo no las puedo hacer porque no tengo acceso al código, ¿no? O a una herramienta pues un poquito más desarrollada. Bueno, pero saber que existe y que tiene también su uso, ¿no? Sobre todo para mapas muy sencillos se puede utilizar. Y quiero también platicarles por qué Google Maps, porque si bien es cierto que existen otras soluciones para mapas, quiero platicarles por qué les recomendamos Google Maps, ¿no? De entrada son mapas que nuestros clientes ya conocen y entienden porque son de uso diario. Google Maps es el servicio de mapas más usado en todo el mundo. Entonces, también Google trabaja en la parte de la usabilidad, la parte de la experiencia del usuario, se actualiza constantemente. Entonces, el usuario ya está familiarizado normalmente con estos mapas. Además, como comentábamos, tiene gran soporte en sistemas de ERP, de CRM, y hay una cantidad de plugins ya desarrollados, una cantidad muy grande de documentación. Tienen comunidad en Discord y en Stack Overflow, y la documentación pues es muy extensa. Entonces, seguramente si tienen alguna duda o algún caso de uso, seguramente pueden encontrar ejemplos o al menos alguna aproximación de cómo solucionar pues cualquier problema que tengan, ¿no? Pero regresando a la parte de las APIs, Google divide sus productos de mapas en tres principales categorías, que es la parte de mapas, que es todo lo relacionado con el mapa estático, el mapa dinámico y la herramienta de Street View, ¿no? Que es esta herramienta que ponemos el muñequito en alguna parte del mapa y me permite ver imágenes en 360 grados. Tenemos la parte de las rutas, que yo puedo, si quiero calcular cuánto me voy a tardar de un punto A a un punto B, que me diga cuánto tiempo me voy a hacer si me voy en carro, en transporte público, o qué rutas tengo que seguir para llegar lo más rápido, ¿no? Por ejemplo. Tenemos esas APIs que nosotros podemos mandarlas a llamar, me trae esos datos y yo los puedo mostrar en un mapa. También tenemos la parte de Places que me puede traer detalles de los lugares que están registrados en Google Maps, que bueno, en esto Google no tiene competencia, básicamente la cantidad de lugares registrados en Google es impresionante, restaurantes, negocios, lugares turísticos, museos, etcétera, y que se están actualizando constantemente, ¿no? Google tiene varios programas para generar estas actualizaciones. Entonces, todas estas APIs podemos consultarlas en la página oficial de Google Maps. Digo, si de repente alguna de estas soluciones pues, se les hace interesante o quieren llevar más allá sus mapas, pues saber dónde pueden consultar esta información, ¿no? Vamos a pasar igual el link aquí en el chat. De todos modos, la presentación se va a compartir y se va a subir a YouTube por si tienen alguna duda, por si quieren revisar algo más y que sepan, ¿no? Que también
pueden contactarnos y les podemos explicar cuál de sus casos de uso les conviene más, ¿no? Si de repente necesitan ocupar alguna API, si de repente su caso de uso sí puede ocupar alguna de estas herramientas gratuitas que vimos, o cuál es nuestra mejor recomendación, ¿no? Para su caso de uso. Aquí podemos ver la documentación técnica. Si queremos para Android, para iOS, viene bastante detallada. El único tema es que viene en inglés, pero bueno, ahí si tienen algún tema, pues les ayudamos, ¿no? Como veíamos, para poder hacer uso de estos servicios, independientemente si lo queremos hacer sin código o con código, bueno, tenemos que activar las APIs en GCP, entendiendo que el servicio de mapas deriva de la consola de nube de Google, ¿no? Que es Google Cloud Platform. Igual, aquí está el enlace. Si tienen alguna duda, pues también les podemos ayudar. En la parte de las API keys, como es un tema de seguridad, como es un tema de que nos puede generar un costo, bueno, también les ayudamos con las mejores políticas de seguridad, pues para reducir costos, para el tema de la gobernanza y la seguridad. Y bueno, Google Maps es utilizado por más de 5 millones de aplicaciones y de sitios web. De la lista del Fortune 500, la mayoría de las empresas ocupan en algún grado Google Maps, confían en este servicio por ser uno de los más completos y de ofrecer diferentes soluciones para cada caso de uso y para diferentes tipos de niveles de empresa, ¿no? Desde empresas pequeñas hasta empresas pues completamente grandes. Y finalmente quiero platicarles de AppSheet, que es esta plataforma sin código de Google. La idea es que no ocupamos ni un solo pedacito de código. Habíamos visto que en las herramientas anteriores, bueno, de repente yo tenía que copiar y pegar o traer, o podía ver el detalle del código, pero bueno, AppSheet lo que nos promete pues es no ocupar ningún código. Y en este sentido quiero empezar a platicarles pues de las ventajas, ¿no? Que ya habíamos platicado un poco, pero entrar más a detalle. ¿Cuáles son las ventajas de desarrollarlo por nuestra cuenta, es decir, utilizar código, a adquirir este tipo de soluciones más grandes o de ocupar este tipo de constructores y de soluciones un poco más rápidas? Lo primero es el equipo de desarrollo. Si nosotros queremos hacer un desarrollo, pues evidentemente necesitamos tener un equipo de ingeniería y normalmente suele ser costoso porque nosotros necesitamos, como comentábamos, el frontend, el backend, alguien de UX, que suba al servidor, alguien que se encargue de la parte de la seguridad, y el equipo se puede hacer grande, ¿no? Y aparte de, no nada más es contratar personas, ¿no? Sino que pues me genere un costo organizacional pues más alto. Eh, la ventaja que tenemos de eso es que, bueno, yo puedo ocupar este equipo de desarrollo para diferentes tareas y puedo personalizar mis soluciones, puedo tener un nivel de detalle pues mucho más específico para mis soluciones. El otro tema también es el tiempo de desarrollo. Este equipo de programadores o desarrolladores, de ingenieros, normalmente pues, no puede hacerlo tan rápido, ¿no? Se tiene que llevar estas fases, tiene que llevar un tiempo de planeación, un tiempo de pruebas y de implementación, y esto suele generar pues un tiempo, ¿no? Y con este tiempo, pues también me conlleva un costo, ¿no? Porque yo tengo que seguirles pagando. Entonces, también se debe considerar. En cambio, en contraposición, adquirir estas soluciones, bueno, yo puedo, digamos, pagarlas, configurarlas y empezar a utilizarlas en un tiempo pues muy rápido, ¿no? Específicamente AppSheet, que es esta herramienta que vamos a ver, pues tiene una gran integración con Google, con los diferentes productos de Google. Puede mandarme archivos o reportes directamente a mi Google Drive, o puedo mandar a hacer integraciones con, de repente, el Excel de Google, que es el Google Sheets, y pues funciona muy bien con el ecosistema de Google, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo que crear nuevas cuentas o iniciar sesión con una cuenta nueva, sino que puedo ocupar la misma cuenta de Google, ¿no? Para el acceso a mis aplicaciones generadas en estos sistemas. Entonces, el tema del costo, se dice que si yo desarrollo, bueno, es un mayor costo, pero aquí tiene truco, porque es un mayor costo a corto plazo. Sin embargo, es una ventaja porque a largo plazo, si bien yo le tengo que dar mantenimiento, yo ya no tengo que pagar pues otro desarrollo, ¿no? Normalmente. Entonces se puede considerar este software incluso como un activo, ¿no? Puede ser también esa la ventaja. En cambio, en una solución generada, bueno, si bien pues es un menor costo inicial, yo lo voy a tener que seguir pagando. Pero la ventaja es que tengo la certeza de que sé cuánto voy a pagar, porque la licencia o el servicio me cuesta una suscripción mensual o anual, y eso normalmente no va a cambiar.
En cambio, para generar un presupuesto de desarrollo, pues es muy complicado porque hay muchos factores que pues van a determinar el costo de mi solución, ¿no? Y que muchas veces incluso yo puedo hacer un cálculo y este se puede ir real, pues más alto. Entonces, pues considéralo, ¿no? La verdad es que muy pocas empresas pueden permitirse un equipo de desarrollo muy grande. Entonces, pues considerar bien cuál solución nos conviene. Otro punto importante es la propiedad y la movilidad que ya comentamos, que en estos sitios que me generan código o me generan la solución ya hecha, pues es difícil llevar esta solución o sacarla y llevarla a otro sistema, ¿no? Porque de repente es el lenguaje o de repente ni siquiera me dan acceso al código fuente, entonces pues yo tengo que seguir con ellos o pagar completamente pues una nueva solución o un nuevo desarrollo. Además de que yo no tengo la propiedad, ¿no? En el caso de que yo desarrolle y de que yo invierta esta cantidad fuerte de dinero, pues me da la ventaja de que el código es mío y yo puedo hacer lo que quiera con el código. Además de repente, pues cambiarlo o migrarlo, pues mucho más fácilmente. Entonces esas son pues algunas de las ventajas y desventajas. Seguramente ustedes conocerán alguna otra. Y bueno, la idea es pues entender nuestro ciclo de desarrollo y nuestras capacidades. Si nosotros podemos llevar a cabo un modelo en cascada completo, bueno, pues, tenemos que ser una empresa muy grande, ¿no? Empresas más chicas, pues normalmente usamos el Agile o las metodologías ágiles, que bueno, me permiten iterar un poco más rápido y generar cambios y actualizaciones pues a un menor costo. Sin embargo, bueno, AppSheet nos va a ayudar también a desarrollar en Google Maps, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos. Yo puedo buscar AppSheet o puedo meterme a la liga así directo. Les voy a pasar la liga si de repente ahí quieren probarlo. De todos modos, la presentación se va a compartir con los enlaces al final. Y vamos a crear rápidamente aquí una aplicación. Yo puedo iniciar con mi propia data, con mi idea, en este caso por temas de tiempo y que no es la finalidad del webinar, pues ver específicamente esta herramienta, sino ver lo que se puede hacer. Bueno, vamos a crearla pues de manera muy sencilla, ¿no? Vamos a darle aquí un enter y vamos a elegir, aquí hay diferentes templates, diferentes opciones que podemos elegir. A nosotros la que nos va a interesar es alguna que tenga mapas. En este caso vamos a elegir una empresa de delivery. Y bueno, saber que eSource tiene un departamento, una empresa que se llama P3, que pues se dedica completamente a esta parte de AppSheet, ¿no? Y que si de repente les interesa, bueno, pueden agendar una llamada con nosotros y revisar si esta solución les es conveniente, ¿no? Y todo el tema de costos, todo el tema de presupuestos. Vamos a ver rápidamente qué nos generó. La ventaja de los templates es que pues, nos dan cosas ya hechas y podemos empezar a utilizar la aplicación pues, de manera muy rápida. Aquí vamos a darle Customize. Vamos a esperar a que cargue. Aquí a la derecha me muestra ya la aplicación corriendo en vivo. Por ejemplo, nos muestra una cantidad de conductores, un driver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me da también un detalle de los Active Jobs. Tenemos tareas, a cada una de las tareas se les asigna un conductor y podemos verlo en un mapa, ¿no? En este mapa de repente se puede ir actualizando y si un trabajo tiene un estado, como por ejemplo en proceso o en entrega o apenas en pendiente, bueno, me cambia el símbolo, me cambia el color y si yo le doy clic, pues puedo ver estos detalles, ¿no? Para dónde va, de dónde salió y bueno, la idea es que sea como muy automático esto, ¿no? Que yo pueda agregar un job aquí, por ejemplo, asignar a alguno de los conductores, ponerle alguna nota donde tiene que recoger, de repente que si necesito algún tipo de firma, cuál es el estatus del trabajo y bueno, agregarlo a mi mapa, ¿no? La idea es que sea todo muy gráfico y si se dan cuenta, pues ahorita no vimos ningún código, fue un template. Y toda esta personalización la puedo hacer aquí a través pues de una manera gráfica, ¿no? Por ejemplo, aquí en Active Jobs, yo puedo cambiar, por ejemplo, dónde quiero que aparezca el botón, si al centro, a la izquierda, vemos cómo cambia aquí abajito. Podemos agregar pues diferentes niveles de personalización. Puedo agregar más pantallas, puedo cambiarle de repente los iconos, los colores,
las reglas, o sea, si yo hago los formularios, bueno, qué es los datos que vamos a pedir. Ese tipo de cosas, ¿no? Podemos personalizarlas de manera pues muy intuitiva, muy gráfica, tiene su parte de seguridad, su parte de automatización, y bueno, ¿no? Saber que existe, saber que se puede utilizar y que de repente puede ser una buena solución para su negocio, ¿no? Oye, vamos a revisar la presentación. Y justamente es este eterno debate, ¿no? Del codeless o no utilizar código y ocupar estas soluciones versus programar. Y bueno, pues un programador siempre les va a decir que es mejor programar por el tema del rendimiento, por el tema de la personalización, pero pues muchas veces no nos podemos permitir una solución tan grande. Entonces, este tipo de soluciones pues pueden ser una ventaja. Ya regresando para empezar a cerrar el webinar, quiero que sigamos platicando de la web y cómo ha ido cambiando. Se dice que con el desarrollo del UX o del User Experience, esta idea de centrarnos más en el usuario, pues puede simplificar la web, porque antes pues, a los programadores nos encanta agregar funciones, hasta por el reto técnico que presenta, pero muchas de estas soluciones realmente son útiles para el usuario. La idea es centrarnos en lo que el usuario necesita y no más, no menos. Y esto, bueno, se puede hacer con código o sin código, no hay ninguna diferencia, pero pues nos va a permitir, o sea, tener este filtro de la experiencia del usuario y un buen diseño, un buen proceso de UX, permitirnos ahorrarnos todo el proceso de desarrollo o gran parte del proceso de desarrollo y llegar a lo que el usuario necesita pues, sin tantas funciones, ¿no? Que no va a utilizar. Además de esto, para los que somos programadores, bueno, sabemos que también cada vez tenemos un nivel más alto de abstracción. Lenguajes como Python, como Go, como JavaScript, pues nos hacen mucho más fácil la vida, ¿no? Nos permiten escribir código de manera pues, mucho más sencilla. Y el hecho de que Python, por ejemplo, tenga un éxito pues, relativamente muy grande, es porque es muy sencillo escribir en Python, ¿no? Entonces, de repente, también va a ser un poco más fácil desarrollar la web. Y vamos a ver este tipo de lenguajes pues también cada vez más frecuentemente. Lo que antes hacíamos en Java con 20 líneas, en Python lo podemos hacer con 2 líneas, ¿no? O con una vez. Entonces, pues saber, ¿no? Y otra ventaja que queremos comentar aquí en la parte de los lenguajes es que con esta idea de los microservicios y de diferentes nuevas técnicas, la idea es que yo pueda conectar los servicios de diferentes lenguajes y que puedan funcionar en una sola aplicación, ¿no? Entonces, de repente es más fácil contratar un equipo de ingeniería porque no necesito específicamente que todos programen en el mismo lenguaje. Entonces, es una de las ventajas que puede simplificar la web, ¿no? Vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Y finalmente, una cosa que puede simplificar la web es el tema de las inteligencias artificiales. Vemos cómo pues, a los programadores de repente nos asustó el lanzamiento de GitHub Copilot, que es esta herramienta que nosotros empezamos a escribir parte del código y me autocompleta pues gran parte, ¿no? De hecho, yo escribo una línea como, por ejemplo, quiero una función que me genere un mapa y ya me trae el código de Google Maps y listo, ¿no? Prácticamente. Y bueno, aquí pues, hay todo un debate del tema, de qué tan funcionales son. Nosotros en particular lo hemos probado y para soluciones sencillas, para mostrar mapas muy sencillos, funciona relativamente bien. Pero bueno, son tecnologías en desarrollo y que seguramente vamos a ver más adelante, ¿no? Es bastante interesante y si quieren podemos después lanzar una cápsula, si de repente les interesa, de cómo probamos esta herramienta. Finalmente, ¿qué más podemos hacer con Google Maps? Hay diferentes soluciones. Hablábamos de los casos de uso. El caso de uso que no le pusimos un nombre, pero que fue el que estuvimos hablando casi en la mayoría del webinar, son los Store Locators, que básicamente mi necesidad básica es mostrarle a los usuarios dónde están mis tiendas, dónde están mis negocios, ¿no? Dónde pueden recoger sus productos tal vez, dónde pueden comprarme. Mostrar un mapa sencillo, un mapa con estas ubicaciones en mi página web. Esto es el Store Locator y pues ya vimos que se puede generar pues de manera bastante sencilla y de repente si yo lo quiero personalizar, pues también puedo ocupar el código, ¿no? Para agregarle algún menú como el que vemos o bien puedo mostrar directamente el mapa con alguna de las soluciones que vimos. Otra de las soluciones, si ya queremos agregarle pues una mayor complejidad, son
aplicaciones de delivery que se han vuelto muy popular, sobre todo en la pandemia, y que, bueno, ya involucran no solamente el mapa, sino otras APIs, eh, que, bueno, me dan, por ejemplo, la distancia, las rutas, ese tipo de cosas, y, bueno, saber que también se pueden hacer y que se pueden integrar en nuestras diferentes aplicaciones. Otra de las ventajas de hacer código, porque no quiero que se queden con la idea de que uno u otro es mejor, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero quiero mostrarle como un ejemplo de cuál sería una ventaja de hacer con código, es el nivel de personalización, de detalle y de estilismo, si le queremos llamar así, que le podemos agregar a los mapas, ¿no? Estos dos mapas son generados con las herramientas de Google Maps. El de arriba ocupa una tecnología específica que se llama WebGL, que nos permite hacer renderizados en 3D y que, bueno, nos permite pues tener este nivel de detalle que pues es muy agradable a la vista. O bien en la parte de abajo, que también ocupa esta tecnología de 3D, pero ya no está enfocado tanto en el estilo o en ser agradable a la vista, sino más bien pues en generar modelos de datos, ¿no? De análisis de datos y dada una zona geográfica, pues representar con polígonos o con figuras en 3D, pues algún valor, ¿no? De repente, este caso de uso pudiera ser el precio de las viviendas en la ciudad de Nueva York y ir conforme nos vayamos desplazando, bueno, pues ver cómo va cambiando este valor. Entonces, pues saber qué se puede hacer, ¿no? Con todas las soluciones que nos ofrecen mapas. Cualquiera la que elijan, saber que tienen soporte técnico, tanto el soporte técnico de Google, que se da a través de la consola de nube de Google, GCP, se da a través de GitHub, donde vienen muchos ejemplos, se da a través de Stack Overflow, que Google tiene personas que paga directamente para que respondan preguntas en Stack Overflow, y también tiene una comunidad de Discord en donde pues, la misma comunidad te puede ayudar a resolver alguna duda. Y también nosotros les ofrecemos un soporte técnico extendido en donde les ayudamos a elegir su caso de uso, les ayudamos a elegir las APIs que necesitan, les ayudamos a generar estimados de costos, les ayudamos a configurar la parte de la seguridad, la parte de los accesos. Les ofrecemos reuniones periódicas, monitoramos su consumo y en caso de que detectemos un consumo alto o inusual, les avisamos, ¿no? E incluso podemos ahí generar alertas, ¿no? Para que evitar este tipo de cosas. El tema de los precios es bastante variable porque vimos diversas soluciones, eh, pero el precio base de las APIs de mapas lo podemos ver en esta pantalla. Normalmente se cobran por cada mil peticiones y bueno, el precio la que casi siempre se usa es la de JavaScript Maps API. Si nos vamos a la página que veíamos de Google Maps, que es donde está la documentación oficial, podemos ver esta tablita, podemos generar cuántas peticiones queremos y nos da un aproximado de cuánto nos costaría, ¿no? Eh, en Otra de las ventajas que les ofrecemos como partner es que si de repente ustedes tienen un consumo muy alto, hacen muchas peticiones, les podemos mejorar ese precio, ¿no? Un precio por volumen. Entonces, saber que el precio es un poco variable, pero bueno, también les vamos a pasar esta liga. Y bueno, los precios de terceros, bueno, esos habría que consultarlos pues, de manera aparte, ¿no? My Maps, recordemos que no tenía costo. De repente en WordPress no tiene costo la herramienta, es gratuita en sus funciones básicas, pero genera un costo en el consumo del API, ¿no? En AppSheet, bueno, ahí tenemos que platicar para generar un costo. SAP pues, también tiene sus respectivos costos y cada una de las plataformas que mencionábamos, ¿no? Entonces sí es un poquito de revisar más a detalle la parte de los costos. En este punto ya no sé si hay alguna pregunta, alguna respuesta. Bueno, la respuesta la damos nosotros, ¿no? Pero no sé si tengan alguna pregunta. ¿Qué les pareció? Si tienen alguna duda de alguna de las herramientas en específico. Si no, igual les vamos a pasar una encuesta para que nos ayuden a mejorar los webinars. De repente ahí también les preguntamos qué temas quieren que toquemos más a detalle. Si de repente quieren ver alguna de estas tecnologías en específico, bueno, podemos ver si podemos hacer un webinar de alguna de estas tecnologías, ¿no? En el caso de AppSheet, bueno,
también tenemos varios webinars. Ahorita les estoy pasando también la liga de la parte de los precios, que era la liga que me faltaba. ¿Qué apps recomiendas para Data Analytics con Maps? De repente habría que ver cómo quieres esta parte analítica. Si quieres hacer una herramienta que permita hacer la analítica, o bien tú te centras más en hacerlo, ¿no? Una vez y un par de veces y ya. Porque está esta herramienta de BigQuery, que si yo tengo muchos datos, si yo tengo muchos datos y tienen algún componente geográfico, hay una herramienta de BigQuery que nos permite visualizar este tipo de datos. Está Data Studio y está GeoBiz, que bueno, nos permiten hacer un análisis de datos. Aquí, por ejemplo, yo conecto mi base de datos y me permite mostrar en un mapa. Normalmente se hace dentro de la plataforma de nube de Google. Y bueno, ahí hacer diferentes consultas, ¿no? Normalmente se hace como si fuera en SQL, generar consultas para mi análisis de datos, las consultas que sean relevantes para mí y mostrarlas en un mapa con diferentes personalizaciones, ¿no? Colores, etcétera. Eso, si normalmente necesitamos un par de análisis, ¿no? Si ya queremos una plataforma que me permita hacer esto de manera más sencilla o incluso automatizada, puedo ocupar las APIs de Google Maps, mostrar mi mapa común y corriente y agregarle diferentes niveles de personalización, ¿no? En ese sentido, si de repente lo que te interesa es la parte visual, hay un framework que se llama WebGL que nos permite WebGL, que nos permite mejorar la parte del DGL, WebGL, que nos permite mejorar el análisis de datos de forma visual, ¿no? Como comentamos, lo vimos ahí en uno de los ejemplos. Si yo quiero hacer un análisis de datos, bueno, puedo hacer una plataforma que me ayude a mostrar este análisis, estas consultas, pues de manera más gráfica, ¿no? Este tipo de cosas, como mostrarlas en un mapa, ¿no? De repente ahí pudiera serte interesante. Ahí sí habría que revisar un poquito más de qué es lo que necesitas y cuál sería tu mejor solución, ¿no? Bueno, si es todo, les agradeceríamos mucho que nos ayuden con la encuesta, sobre todo para seguir mejorando y seguirles agregando un valor y saber que hacemos estos webinars, pues frecuentemente, normalmente son cada mes, y que también pueden seguirnos en redes sociales si de repente se perdieron uno o quieren revisar cuáles son los que ya hemos hecho, pues en YouTube están. Pues muchas gracias a todos por su tiempo, espero les haya gustado. Y también les dejamos nuestros correos de contacto si quieren tomarle algún screenshot. Cualquier duda, pues ahí estamos.